Bien, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bien, vamos a continuar con la clase tema que estábamos tocando la semana anterior, está referido a lo que es la economía agrícola en Bolivia, ¿no? Y habíamos visto las características dentro de lo que era la época neoliberal, en la segunda etapa de la República, después de lo que es la reforma agraria. Y decíamos que los resultados de la época neoliberal van a consolidar una desigual distribución del excedente derivada a que ya habíamos visto que durante la época de los 70 se consolida de manera importante el desarrollo de Santa Cruz a partir de los recursos generados en la minería por Oruro y Potosí y otras regiones mineras, donde se promueve un desarrollo importante de lo que es la agricultura industrial. Entonces vamos a encontrar un sector muy desarrollado, rico, y otro en lo que es la parte de Santa Cruz, y otro de bajos recursos, que es en la parte altiplánica y valles. Por otro lado, decíamos, la tecnología tiene grandes limitaciones, puesto que se apuesta por el sistema del IPTA, de investigación de tecnología agrícola, a partir de fundaciones, 4 fundaciones: Fundación Chaco, Altiplano, Valles y Trópico, en las cuales todos los procesos deberían ser como parte de lo que es una demanda del sector agrícola, pero cumplida como una investigación donde el desarrollo tecnológico responde a demandas sentidas de los productores, pero que además deben ser pagadas, ¿no? Entonces, estas investigaciones era muy difícil que pudieran ser pagadas, entonces se articuló financiamientos desde la cooperación, etcétera, pero solo se hicieron 13 investigaciones a lo largo de todo ese periodo largo de esos 25 años, y lo que nos llevó a que tuviésemos rezagada parte importante de la actividad agrícola, porque decíamos que en el caso de Santa Cruz, el CIAT, que era parte del IPTA, se consolidó y pudo desarrollar actividades como un centro privado y promover el desarrollo a partir de los aportes de los empresarios para la investigación. El Banco Agrícola es liquidado como parte del modelo, donde se consideraba que ninguna actividad desarrollada por el Estado es rentable, y además todas estas deberían ser desarrolladas por el sector privado, y donde se le considera que el Banco Agrícola estaba en quiebra, y esto se debía a que los grandes productores del Oriente no pagaron sus deudas, sin embargo los pequeños productores sí. Pero deciden cerrarlo, lo liquidan, y nos quedamos sin financiamiento agrícola especializado. El desarrollo de todo lo que es la época de los 70 y se consolida durante la época neoliberal de Santa Cruz permite un desarrollo dual del sector agrícola, que decíamos que un desarrollo dual es tener una parte moderna de la agricultura, con grandes extensiones de tierra, con una lógica de producción de mercancías, con tecnología moderna, con mercados agroindustriales y de exportación, frente a un sector tradicional con pequeñas propiedades, tecnología tradicional, orientada al autoconsumo y al mercado interno, y con bajo desarrollo tecnológico en la perspectiva de la tecnología moderna, ¿no? Entonces hay 2 sectores totalmente distintos en lo que significa la producción de alimentos. Por un lado, el moderno, que genera lo que son los productos agroindustriales, y el tradicional, el resto de los alimentos que consumimos, y que además tiene una orientación importante al autoconsumo, es decir, producción para generar alimentos para las familias productoras. Por otro lado, decíamos, en el 96 se promueve la ley INRA, que está orientada a reconducir o reorientar los resultados de la ley de reforma agraria en términos de saneamiento de la tierra, vinculado a que después de tantos años se generó un mercado negro de las pequeñas propiedades, vinculado
a esta limitación de no poder venderse y que sí se habían hecho ventas, pero que no eran ventas legales, sino que cumplían con la venta, un certificado, un contrato de compra-venta y con algún testigo que no estaban permitidas. Entonces se busca sanear la propiedad, la pequeña propiedad, pero también la grande, que como habíamos visto durante la época de los 60, 70 y 80 fue distribuida en grandes extensiones y no en usufructo, sino que apareció la propiedad agraria en regiones donde no eran, pero que también se busca sanear y rectificar. Entonces, además se promueve la tierra para las mujeres, el reconocimiento de los territorios indígenas, de las comunidades, en fin, es todo un proceso que se busca consolidar hasta el año 2000 y que tuvo muy fuertes limitaciones dentro de lo que significa el saneamiento de la tierra. Por otro lado, se consolida durante esta época la producción de soya y otros productos industriales en rotación. Es importante recordar que en el caso de la producción de soya, el Santa Cruz, la mayor producción de soya con los mejores rendimientos, se da en la siembra de verano, es decir, en esta época, para cosecharla marzo, y que en invierno no tiene tan buenos resultados, entonces se alterna o se rota con los productos que estén interesantes en el mercado, como puede ser chía, puede ser maíz, frijol, sésamo u otro producto que sea interesante en relación a los precios. Uno de los elementos fundamentales cuando consideramos esta producción vinculada a este sector moderno que articula niveles tecnológicos importantes, es la discusión que tenemos ahora por el uso de transgénicos. Si bien se ha incorporado un evento de transgénicos, se está peleando por continuar con la incorporación de otros eventos. ¿Qué es un evento de producción transgénica? Es una semilla que ha sido modificada para una característica, ya sea aumentar la productividad, ya sea combatir cierta plaga, pero una. Ya cuando tiene dos eventos, ya son dos elementos que pueden ser plagas y resistencia o mejores cualidades del producto, en fin. Entonces, nosotros tenemos una producción de soya con un solo evento. Hasta, vamos a ver qué resulta de lo que ha sido el decreto supremo que se ha aprobado hace algunos meses, donde se tenía que investigar cuáles podrían ser otros elementos vinculados a lo que son el uso de transgénicos. Aquí recalcamos lo que habíamos visto en la clase de tecnología, que en el caso del maíz, para Bolivia no es interesante ni importante tener el maíz transgénico, porque nosotros somos país de origen, es decir, tenemos una amplia variedad de maíces que obtenemos a partir de prácticas tradicionales y también convencionales de semilla, donde generamos la semilla, pero el uso transgénico lo que haría es homogenizar y hacer desaparecer las semillas tradicionales y determinar una dependencia del mercado externo de las grandes empresas que generan estos transgénicos. Bien, además decíamos que uno de los elementos importantes de la producción de soya y toda la producción en el Santa Cruz está vinculada a una subvención importante realizada desde el Estado a partir del precio del diésel, ¿no? El diésel es subvencionado, entonces se hace una subvención a toda esta producción, lo que significa que los costos están subvencionados. Y adicionalmente considerábamos que en el caso de la soya, el precio de la soya comparado al precio internacional por los costos es mayor debido a los costos de transporte, porque nosotros no tenemos salida al mar y tenemos que pagar una serie de gastos adicionales para llegar a puertos extranjeros, principalmente lo que es Arica y también por lo que significa el corredor del otro lado que va hacia el Atlántico. Bien, entonces, un elemento además adicional es que en el caso de los resultados del modelo neoliberal, al haberse abierto las fronteras, tuvimos una crisis importante entre las fronteras para la comercialización, la libre importación, un
una gran dificultad en el sector agrícola para poder afrontar la competencia de productos agrícolas de países vecinos. Entonces, se consideró como un fallo en el mercado y el Ministerio de Agricultura en aquel entonces era el ministerio más fuerte, apoyado por la cooperación internacional, buscando algunas formas de empezar a promover el desarrollo de la tecnología agrícola y reducir la migración campo-ciudad. Entonces empezó a través de programas de cooperación internacional a buscar forma de fortalecer la actividad agrícola con la visión del agronegocio, ¿no? De que todos los productores podían ser exportadores y una lógica capitalista en términos de la venta de mercancías que estuvo orientada a lo que es el desarrollo del sector agrícola en ese momento para garantizar la producción de alimentos y también el uso de la mano de obra y recursos nacionales. Hay que recordar que decíamos en las primeras clases que ningún gobierno puede abandonar del todo al sector agrícola porque pone en riesgo la producción de alimentos. Y obviamente en una etapa en donde estábamos sin divisas derivadas de la actividad minera, se hacía muy complejo el tema de poder importar todos los alimentos, entonces tuvo que trabajarse en iniciar el fortalecimiento del sector agrícola para poder garantizar la producción de alimentos dentro de lo que significaba el marco de esta época neoliberal. Bien, vamos a ver ahora lo que es el sector agrícola en el Estado plurinacional. El Estado plurinacional promueve un nuevo modelo económico, que es llamado el modelo económico social comunitario y productivo, que está en contraposición y trata de recuperar algunos elementos para recuperar la economía frente a los efectos del modelo neoliberal. Este modelo económico, social, comunitario y productivo se caracteriza por considerar al Estado un actor en la actividad productiva, no solamente un regulador como en el modelo neoliberal. Se incorpora al Estado de manera activa y se caracteriza porque considera la existencia de un sector estratégico que está constituido por lo que es la parte de la actividad minera, la actividad hidrocarburífera y la de energía, como sectores que van a generar excedente en la economía para poder promover el desarrollo de lo que son los otros sectores productivos vinculados a lo que es la industria, lo que es el turismo y otras actividades productivas y de servicios para fortalecer y desarrollar la economía. Y adicionalmente este sector estratégico va a generar excedentes para promover la distribución y la redistribución del ingreso. Aquí tenemos que hacer una importante consideración que cuando uno habla de distribución, es decir, hace referencia a que el excedente generado, la riqueza generada, se distribuya de una mejor manera entre los habitantes de una región, un país, y que la redistribución es a partir de los ingresos generados, introducir una suerte de medidas que permitan trabajar con sectores vulnerables y apoyarlos a través de diferentes subsidios y medidas específicas. Entonces, este modelo está orientado a mejorar la distribución, es decir, los ingresos en el conjunto de la población, y también la redistribución, a partir de la generación de los excedentes que inicialmente se hacen a partir del sector estratégico y que adicionalmente van a estar apoyados y fortalecidos por el desarrollo y el rol que tiene la empresa pública como generador de este excedente, ¿no? Entonces, la empresa pública no solamente en los sectores estratégicos, sino promover su desarrollo en otros sectores. Esto es importante porque entonces cambia la lógica de producción y la lógica de distribución del ingreso. Y donde antes el Estado estaba proscrito y se esperaba que sea el sector privado y el sector privado externo los que pudieran fortalecer, desarrollar la economía a partir de que un desarrollo importante, un crecimiento importante de las actividades productivas y que esto iba a impulsar una mejora en el crecimiento económico, en el ingreso y que iba a derramarse hacia el conjunto de la economía, es decir, la inversión privada, la empresa privada iba a fortalecer, desarrollar la economía de tal modo que
iba a generar empleo, iba a mejorar los ingresos, etcétera, los ingresos del Estado también, etcétera, etcétera, promoviendo el desarrollo. No se pudo lograr esto, entonces se incorporó a lo que es la empresa, la inversión extranjera, principalmente la lógica de la inversión extranjera transnacional, para generar esta actividad económica, para que ésta permita un rebalse y que promueva el desarrollo de la economía en su conjunto. Esto no se pudo conseguir, obviamente, porque ni al sector privado, ni al sector, ni a las transnacionales les interesa el desarrollo del país, sino más bien generar sus propios ingresos. Y sobre todo las transnacionales, llevarse sus recursos hacia fuera. Entonces, el modelo económico, social, comunitario y productivo lo que propone es un desarrollo hacia adentro, vinculado a fortalecer el Estado como un actor en la economía y además promoviendo el mercado interno, que ha sido el motor del desarrollo y del crecimiento de la economía. ¿Cómo es este motor? Promover que las compras nacionales determinan que el circulante, los recursos se queden dentro del país y esto estimulen y tenga un efecto multiplicador. Más o menos un ejemplo simple de esto es si tenemos un desayuno escolar en un municipio, es mejor comprar productos del municipio que comprarlos de otro municipio. Por ejemplo, si estamos hablando del municipio de Chayapata, es mejor comprar en Chayapata, la producción de Chayapata, que comprarla al municipio de La Paz o al municipio de Oruro, porque los recursos se quedan y circulan dentro del municipio. Lo mismo es con el mercado interno nacional, es mejor producir y comprar lo que genera Bolivia para que los recursos giren dentro del país y no salgan como divisas. Bien, ¿qué pasa con la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado promueve una economía plural, es decir, ya no es el sector privado el único motor para el desarrollo de la actividad económica, sino que está el Estado, la economía privada, por un lado, tanto grande, mediana, pequeña, o la microempresa privada, está la empresa pública, el sector público como un actor importante, la comunidad, que hace relación a un reconocimiento de otras lógicas económicas, ¿no? Tanto la lógica del Estado como la lógica de la comunidad, que ya la habíamos visto, que es racionalizar, reducir el riesgo y diversificar el riesgo, y también considera la cooperativa, es decir, incorpora dentro de lo que significa el sector agrícola una economía plural con diferentes actores, inicialmente estos cuatro, decíamos el sector privado, el sector público, como actor, el sector comunitario y el cooperativo, que van a tener diferentes lógicas, no solamente la lógica de maximizar ingresos y minimizar costos. Esto es importante, entonces estamos reconociendo otro tipo de lógicas o racionalidades económicas y otros actores como elementos para el desarrollo de la economía nacional. Adicionalmente, la Constitución Política del Estado reconoce la función económico-social de la tierra, donde incorpora que todas las tierras que han sido asignadas a través de diferentes mecanismos tienen que cumplir esta función económico-social que está vinculada a generar actividad agrícola, pecuaria o, en el caso agrícola, o silvicultura, que genere posibilidades de ingresos, genere la protección para las comunidades y los territorios de los pueblos indígenas y que permita no se elimine el latifundio, nuevamente se confirma la eliminación del latifundio, y que adicionalmente las extensiones de tierra pueden tener como un máximo 5.000 hectáreas. Eso lo definimos nosotros en un referéndum a nivel nacional y ese es el límite máximo de la propiedad de la tierra. Ahora, si la propiedad de la tierra no cumple con esta función económico-social, estas pueden ser revertidas por el Estado. ¿Quiénes son las que tendrían este tamaño de propiedad? Las empresas agrícolas, y habría que ir evaluándolas en el tiempo, ¿no? Entonces hay toda una normativa y esto se genera inicialmente en lo que es la Constitución Política del Estado para confirmar que no está autorizada la acumulación de la tierra en latifundios improductivos, ¿no? Y adicionalmente reconoce la propiedad campesina con la misma lógica que la reforma agraria, que esta no se vende, sino que se hereda. Bien, en términos de lo que era lo que es la propiedad de la tierra, habíamos visto que la primera ley que tuvimos estaba vinculada,
hubo varias leyes, las leyes de exvinculación que quitaban la tierra a las comunidades, luego vino la ley de reforma agraria, y vino la ley INRA, que habíamos visto en el periodo neoliberal, para sanear la propiedad de la tierra, y aparece en el modelo económico, social, comunitario y productivo la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, que está vinculado a mejorar el tema de la titulación, el saneamiento y la distribución. ¿Qué pasa con la titulación? Decíamos, lamentablemente, durante todo el proceso de la reforma agraria, los títulos tenían muchas limitaciones vinculadas a solo usar el primer nombre, el primer apellido, no incluir carnet de identidad, obviamente porque no había ese registro. Entonces empieza a hacer todo un proceso de titulación y saneamiento a lo largo de lo que es esta nueva etapa, y además la distribución de tierras fiscales en beneficio de algunos productores como parte de procesos de colonización o de transferencia de poblaciones a ciertas regiones, en Santa Cruz, en Pando, en áreas tropicales. Entonces, se trabaja de manera importante en mejorar el tema de lo que es la propiedad y sanear estas tierras. Aquí el desarrollo tecnológico nos ha permitido mejorar los instrumentos, y el uso de la georreferenciación ha facilitado el proceso. Entonces se puede evitar la duplicidad, porque ya no tenemos que decir desde la vertiente hasta el muelle grande, sino se hace a partir de las latitudes, señalar latitud norte, sur, este, oeste, y determinan el tamaño y la extensión de la tierra. Adicionalmente, este proceso se ha hecho de forma gratuita, y solamente en los casos, por ejemplo, donde ha habido estas ventas de mercado negro, lo que se ha hecho es el nuevo propietario con sus documentos de propiedad y con un testigo que puede ser el corregidor, el municipio, en fin, reconoce la propiedad, se le asigna el título. Ahora, los terrenos que estaban en discordia, en disputa, van a seguir sus disputas, y cuando concluyan y estén de acuerdo en qué parte es de quién y puedan demostrar cómo es esto, pueden hacer su saneamiento, ya obviamente en un momento posterior y de manera privada, con un costo. Entonces se ha logrado y se ha avanzado mucho en la titulación, también recuperando este tema de la titulación tierras para mujeres, y de manera importante en lo que es el saneamiento. Por otro lado, habíamos visto que el tema de lo que es la investigación y difusión de tecnología se quedó limitada por el CIPTA, por el proceso de la privatización de los servicios, donde sean entidades privadas quienes vendan servicios en función a las necesidades. Se reconstituye en base a de lo que quedaba en acuerdo con la cooperación internacional, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, quien empieza a desarrollar acciones de investigación y desarrollo tecnológico y de transferencia tecnológica hacia el conjunto de lo que es la población agrícola, ¿no? Aquí hay que recordar que este es un proceso que no fue muy rápido, fue lento. Sin embargo, ya hasta esta fecha hemos liberado una suerte de semillas convencionales de maíz, de trigo, se han hecho investigaciones importantes en diferentes tipos de cultivos. Entonces ya estamos trabajando en lo que significa la innovación agropecuaria y forestal como responsabilidad del Estado para transferir a los productores lo que puedan ser el desarrollo de estas innovaciones, y también recuperar lo que es la parte de la sabiduría local, y también socializarla. Un elemento importante aquí está vinculado a lo que es el INIAF administra adicionalmente lo que es el seguro agrícola, un seguro que está dirigido a poder respaldar en ciertas regiones y en comunidades y municipios de bajos ingresos, municipios pobres, la producción agrícola en caso de que existan algún tipo de
problema climatológico que determine la pérdida de la producción. Entonces, en municipios pobres, si hay una helada muy fuerte, una granizada, etcétera, los productores se aseguran y el Estado les reconoce parte de lo que es la producción a partir principalmente de lo que es la semilla. Por otro lado, se ha constituido lo que son las reservas estratégicas de trigo, maíz y arroz, con 264,000 toneladas promedio de acopio anual. EMAPA es la entidad que lo que hace es promover la producción, promover que exista producción de maíz, arroz y trigo, compra esta producción, estableciendo precios específicos determinados por lo que es el mercado, por lo que es los costos de producción de los productores, de tal forma de motivar la producción y además a construir una cantidad interesante de silos para acopiar esta producción. Aquí es importante hacer un paréntesis. En Bolivia, durante todo lo que ha sido el proceso, el periodo entre la Revolución Nacional y el modelo neoliberal, el Estado cumplió un rol importante en promover las actividades productivas y construyó varios silos públicos para el acopio de productos agrícolas. Estos silos fueron vendidos durante lo que fue el modelo neoliberal, junto a lo que fueron muchas de las empresas, y ahora son privados y tuvimos que volver a construir silos para el acopio de estos productos. Entonces hay una cantidad interesante de silos en diferentes regiones que acopian estas 264,000 toneladas y que determinan las reservas estratégicas. ¿Para qué sirven estas reservas estratégicas? Para que en caso, por ejemplo, de que el precio del trigo suba, se incremente a nivel internacional. Recuerden que somos un país dependiente de la importación de trigo. Para equilibrar el precio del pan, el EMAPA saca al mercado trigo a precio o harina, porque transforma también trigo para las molineras y harina ya transformada para estabilizar el precio del pan. Por otro lado, si hay algún problema con la producción de maíz, lo que hace es sacar el maíz y estabilizar el precio para evitar el incremento del precio de la carne, el pollo, la leche, los huevos, carne de vaca, pollo y cerdo. Y por otro lado, adicionalmente, el tema del arroz para evitar escasez como tuvimos en el año 2008, ¿no? Entonces, si hay un momento de escasez, la EMAPA saca sus reservas y además estas las va vendiendo y va circularizando, ¿no? Es decir, en este ciclo compra, vende para mantener siempre una reserva fresca. Adicionalmente, ha trabajado apoyando momentos de crisis para la venta de cierto tipo de productos que han escaseado en el mercado. Bien, entonces se promueve a lo largo también de lo que significa este modelo, la estabilización de los precios de los productos agrícolas, por un lado, en lo que es el hecho de las reservas estratégicas para garantizar los precios de los productos que habíamos visto, maíz, arroz, pan, derivados de la carne, de que habíamos visto carne de vaca, de pollo, cerdo, huevos, leche, en fin, dentro de lo que significa las reservas estratégicas, pero también el rol de abastecimiento que cumple EMAPA y la articulación con productores para mantener cierto tipo de precios. Por ejemplo, el precio de la leche a partir del abastecimiento no solamente de maíz, sino de otros elementos para el alimento balanceado. Por otro lado, hay una priorización del consumo interno en relación a lo que es la producción agroindustrial que está vinculada a la exportación. Primero se tienen que cumplir las necesidades del mercado interno para luego exportar. Entonces esto pasa con la soya, pasa con el maíz, pasa con el arroz y el azúcar. ¿Qué significa esto? Que se ha identificado cuál es la demanda nacional de azúcar y los ingenios deben garantizar, satisfacer esta demanda para vender los excedentes. Lo mismo en el caso del maíz, lo mismo en el caso del aceite. En el caso del aceite de soya,
se garantiza el consumo no solo para el alimento balanceado, a partir de la torta de soya, sino también el consumo para las empresas productoras de aceite y solo los excedentes se venden. Entonces, hay una política de exportaciones para promover priorizar el consumo interno. Por otro lado, lo que me había olvidado en la estabilización de precios, en el caso de que el mercado nacional no pudiese abastecer, por ejemplo, la demanda de maíz, el Estado compra el maíz y vende a precios de mercado nacional con la expectativa de mantener los precios. Por otro lado, se ha trabajado a partir de la Ley 393 de Servicios Financieros toda la definición y caracterización del crédito agrícola en Bolivia, que incluye tasas de interés adecuadas, plazos adecuados a los ciclos productivos, agencias, promueve la creación de agencias rurales y adicionalmente ha establecido para los bancos cuotas de crédito productivo para que estos puedan introducir dentro de lo que es su actividad el crédito productivo. Por otro lado, se ha incorporado los fondos de garantía, como los habíamos visto en la clase correspondiente, y también se ha incorporado la posibilidad de garantías alternativas, que no sea la tierra, otro tipo de garantías, que puedan ser otorgadas por los productores y que son registradas por el Banco de Desarrollo Productivo. También se ha priorizado a través de este mismo Banco de Desarrollo Productivo una suerte de créditos destinados a la producción de quinoa, de leche, de ciertos productos y adicionalmente para pequeños productores a través del Fideicomiso de Desarrollo Productivo. Entonces hay también un financiamiento para animales de ovejas y cabras, para el financiamiento de la piscicultura, o sea, hay una suerte de diferentes rubros agrícolas con créditos adecuados a sus características y con tasas que son interesantes para la actividad, no tasas de especulación. Por otro lado, se ha desarrollado una suerte de empresas públicas para garantizar la transformación de los productos y garantizar primero el uso de los recursos nacionales y los precios para los productores. Ahí aparecen, por ejemplo, las plantas de leche que han fomentado la producción de leche, pero además pagan un buen precio, un precio interesante a los productores de leche y que transforman y pueden vender. Estamos hablando de empresas públicas. Por otro lado están las empresas vinculadas la empresa vinculada a la castaña, que permite reducir los sistemas de explotación en la castaña en el norte. Aquí hacemos un paréntesis, la recolección de castaña, en lo que significa Beni y Pando, es una actividad que se realiza en los meses de verano y que está articulada a sistemas muy largos de explotación. Por un lado, a los recolectores se les entrega un adelanto para que vayan a recolectar. Esto no se cosecha, sino se recolecta, caen las castañas del árbol, estas se recogen y se entregan. Pero los árboles no están juntos cerca de la ciudad, sino están en el bosque y hay que ir a recolectarlos hasta allí. Entonces son lugares alejados, de alto riesgo. Iban los productores con sus familias y cuando vuelven los empresarios lo que hacían es reducirles, tal cual hemos visto en otros casos, los costos, les venden harina, aceite, etcétera, a altos precios, entonces les descuentan el precio de la harina, les descuentan el precio del aceite, la mano de obra, en fin, y los ingresos que tienen por caja recolectada son muy bajos. Entonces, se ha incorporado para reducir la explotación a los recolectores la empresa pública para mejorar primero el precio y además las condiciones de entrega. Y por otro lado, para las castañeras, que son las que parten los cocos, los sistemas de explotación eran muy grandes y se han desarrollado, eran pequeños galpones donde trabajaban un número importante de mujeres con sus hijos en condiciones de bajos precios, de bajos salarios y de muchas dificultades en términos de desempeño del trabajo, y se ha mejorado esto a partir de la incorporación de esta empresa como competencia a las recolectoras privadas. Entonces hay una suerte de participación en lo que es la transformación, incorporando valor agregado. Entonces tenemos
varias empresas públicas orientadas a este tema. Por otro lado, se ha trabajado en la construcción de infraestructura productiva, caminos, carreteras, puentes, silos, riego, para garantizar la actividad productiva y mejorar las posibilidades dentro de lo que son diferentes regiones en el país. Entonces aquí encontramos carreteras que hasta el 2005 teníamos 1.098 kilómetros, 25% pavimentados, y desde el 2006 tenemos 4.742 kilómetros y 63 pavimentados, además las doble vías. ¿Por qué es importante el tema de los caminos y carreteras? Porque son los que facilitan el transporte y además incrementan el costo al producto, y mientras más difíciles y largos son los caminos, obviamente mayor el costo. Entonces esto facilita en reducir los costos y además en intercomunicar diferentes regiones para la salida de los productos. Hay un programa especial para riego en relación a los pequeños productores en la construcción de los sistemas de cosecha de agua, pequeños sistemas de tomas de agua, aprovechamiento de agua de lluvia, en fin, que se ha trabajado, y obviamente caminos, carreteras y puentes para establecer, y los hilos que les señalaba, que han sido construidos desde y con EMAPA para el acopio. Por un lado acopian las reservas estratégicas y por otro lado también sirven para alquilar a los productores que no tienen silos y puedan guardar ahí su producto. Por otro lado, se ha trabajado en el desarrollo de las comunicaciones. A partir del satélite se ha podido articular lo que son las comunicaciones a lo largo y ancho del país. Ahora en Bolivia es fácil comunicarse por celular en diferentes regiones, lo que permite para el sector agrícola tener información interesante, ¿no? Se han reducido las tarifas. ¿Qué información? Por ejemplo, para ciertas regiones hay información que se brinda sobre las condiciones climatológicas y se alerta sobre la llegada de heladas, granizadas, en fin. Hay también información vinculada a los precios agrícolas en diferentes mercados, que, bueno, hasta hace 11 meses era generada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no sé si todavía se mantendrá, y permite la articulación, adicionalmente permite los pagos a través de celulares, en fin, facilita las relaciones comerciales y productivas dentro de lo que significan las diferentes regiones. Entonces, el Estado plurinacional ha tenido un énfasis importante en fortalecer y desarrollar el sector agrícola en la perspectiva de la seguridad alimentaria con soberanía, ¿no? Garantizar que todos coman en condiciones que ya hemos definido, pero adicionalmente aprovechando los recursos nacionales. Bien, en minutos más vamos a comenzar la segunda parte, ya se ha cumplido el tiempo de esta primera parte. Bien, entonces como habíamos visto, dentro de lo que significa este desarrollo del sector agrícola, en Bolivia vamos a tener diferentes etapas, diferentes momentos que determinan lo que hoy es las características actuales del sector, ¿no? Por un lado, decíamos todo lo que es el Incario, que son las primeras manifestaciones agrícolas desarrolladas a lo largo de lo que hoy es Bolivia, que derivan de los pueblos anteriores al Incario, pero que consolidan una visión específica del sector agrícola y sus tecnologías. Las características y el desarrollo de este se ve limitado a partir de lo que es la colonia española. La colonia española transforma radicalmente lo que era el sector agrícola y sus objetivos en función a los dos elementos importantes, ¿no? La minería como actividad principal y segundo, la cristianización
Dios único que determina la eliminación de las prácticas agrícolas locales desarrolladas en el tiempo en esta relación hombre-medio. La república, decíamos, la independencia no significa un cambio trascendental para el sector agrícola hasta la reforma agraria, sino más bien es una consolidación de los derechos de los criollos en las mismas condiciones que se habían realizado durante lo que era la colonia. Sin embargo, en este periodo hay una importante y continua expropiación y exvinculación de las comunidades sobrevivientes a la colonia española, donde se va quitando la tierra a los ayllus y a las comunidades. La reforma agraria, decíamos, es un parteaguas, es otro elemento que corta, rompe con las características de la reforma agraria del sector agrícola hasta antes de esta, transformando la actividad agrícola en función a un cambio radical, sobre todo eliminando las relaciones de servidumbre y distribuyendo la tierra, que no llegó a cumplir los objetivos como los tenía pensados en esa perspectiva de un desarrollo capitalista vía pequeño productor agrícola, pero que cambia las condiciones y las características de la producción de la tierra, ¿no? El modelo neoliberal llega en un momento en que no habíamos llegado a consolidar un sector agrícola importante, porque los objetivos de la reforma agraria se fueron cumpliendo de manera muy lenta y el desarrollo del sector fue demasiado lento, que cuando llega el modelo neoliberal y abre los mercados, lo que hace es más bien retroceder en lo que es el desarrollo del sector agrícola. Y que por las características de un modelo que no está pensado no ha hecho un diagnóstico, no conoce la realidad nacional, obviamente en el caso del sector agrícola significa un retroceso muy grande. Hay que recordar que a pesar de que en otros países había o se dio o se da este modelo neoliberal, su sector agrícola siempre va a estar o ha estado protegido, vinculado a estas grandes medidas relacionadas a garantizar el uso de recursos nacionales y la producción de alimentos en el marco de la seguridad alimentaria de cada región o de cada país, ¿no? Del norte. Porque en el sur lo que hicimos fue cumplir a rajatabla un modelo que estaba pensado para otras lógicas y otras condiciones. El Estado plurinacional rompe, porque es un modelo que rompe lo que es el modelo neoliberal, pensando en una lógica más nacional, en una visión desde el Estado como el impulsor para el desarrollo nacional, donde el sector agrícola está orientado a garantizar la seguridad alimentaria de todos y todas en términos del uso de los recursos nacionales, es decir, seguridad alimentaria con soberanía. Bien, entonces lo que vemos y hemos visto a lo largo de estos días y en este curso es que lo que habíamos presentado es que el desarrollo histórico de cada región, de cada país, va a determinar las características del estado de su agricultura en cierto momento. Entonces lo que vemos en la característica más importante que tenemos en este momento vinculada al sector agrícola en Bolivia es este desarrollo dual, ¿no? De la consolidación de un sector moderno y el mantenimiento de un sector tradicional, y adicionalmente una visión actual con este paréntesis de 11 meses vinculada a promover la seguridad alimentaria con soberanía y fortalecer el sector productivo agrícola. Bien, vamos a ver algunas características generales de lo que es nuestro sector agrícola para que podamos tener una visión más completa. En Bolivia tenemos más o menos, en función a lo que ha sido este censo, este es un cálculo de población que hace la OPS aproximado para el 2016, que es lo más actualizado que se ha podido encontrar, porque recuerden que el censo fue en 2002. Entonces, se estimaba que para el 2016 teníamos 10 millones, casi 11 millones de habitantes, de los cuales solo el 34% está en el sector rural y es más urbano el 66%. La densidad poblacional, es decir, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, está casi en 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir,
no es un país superpoblado, sino más bien es un país que tiene una densidad poblacional baja. Obviamente hay que recordar que hay regiones que tienen mayor concentración que otras. Bueno, tenemos 9 departamentos, 112 provincias y 339 municipios. Los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran el 71% de la población. Son considerados los departamentos del eje central, donde hay el mayor desarrollo de la actividad económica, ¿no? Se cuenta con 36 naciones reconocidas constitucionalmente con sus respectivas lenguas, por eso somos un estado plurinacional. Adicionalmente, dentro de lo que significa el censo que se tuvo en el último censo, casi el 41% de los habitantes dice pertenecer a una nación o pueblo indígena originario, campesino o afroboliviano. Es decir, hay un importante reconocimiento de lo que significa esta plurinacionalidad. La esperanza de vida al nacer es de casi 72 años para los dos sexos, pero de 75.3 en las mujeres y 68.6 en los hombres. Es decir, ha aumentado la esperanza de vida en función al mejoramiento de la calidad de vida. La tasa de crecimiento de la población es 1.5%, con una tasa global de fecundidad de 2.9%, de 2.9 hijos. Esta es una tasa que se ha reducido para lo que significaba el 2000, más o menos, eran 4 o 5 hijos, pero la tasa de fecundidad ha ido bajando en el tiempo. En el 2016, aquí vemos, hubo una caída bruta de la natalidad, ¿no? Que en relación a lo que significa una mayor sobrevida de los niños nacidos, es decir, hay una mejora en la calidad de vida que hace que haya una menor muerte infantil y además una esperanza de vida más alta. Ha cambiado la estructura de lo que es la población, lo vamos a ver en un cuadro ahorita, pero esto significa que la estructura de población ha cambiado las características nacionales a partir de la mejora de la calidad de vida. Y bueno, aquí vemos, 32.8% de la población total era menor de 15 años, el 58.5% entre 15 y 59 y el 8.8% mayor de 60. Aquí lo vamos a ver. Esta es nuestra pirámide de estructura de la población en Bolivia en lo que significa en 1990. ¿Qué quiere decir de esta forma? Que teníamos una gran base de población infantil, o sea, de 0,4, de 5,9, fíjense aquí, y nuestra posibilidad de crecimiento implicaba que teníamos una población joven muy elevada. ¿Qué ha pasado para el 2015 mejorando las condiciones de vida? Mejorando las condiciones de vida ha empezado a haber una menor mortandad, se ha aumentado la esperanza de vida, pero adicionalmente se ha reducido la cantidad de nacimientos. Hemos visto aquí que hemos reducido la tasa de fecundidad a 2.9 hijos, lo que se traduce que nuestra pirámide va cambiando. Entonces, se va reduciendo la base y se va acrecentando hacia arriba la parte de otras edades, porque ha mejorado la calidad de vida, porque hay menor nacimiento de hijos y hay una sobrevivencia mayor de niños, ¿no? Esto significa, hay algunos autores que señalan que aquí, por ejemplo, esto nos garantiza tener una gran cantidad de mano de obra en el tiempo, pero aquí nos va a ir pasando como a otros países desarrollados, donde vamos reduciendo la cantidad de mano de obra en el tiempo. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero las mejores condiciones de vida han aumentado la edad de la población mayor y han reducido el número de nacimientos, aunque han reducido también la mortalidad infantil. Por otro lado, en relación a lo que significa la calidad de vida, hay un número importante de crecimiento de viviendas que permiten una mejor calidad de vida. Fíjense, hay de los hogares que con vivienda propia en el 2012, 88.4 en
zonas urbanas y 60% en zonas rurales. Entre 2001 y 2014, la cobertura de agua potable aumentó, lo que reduce las posibilidades de la mortalidad infantil. ¿Cuáles son las causas más importantes de mortalidad infantil? Son las IDAs y las ERAs, que son enfermedades respiratorias agudas y las diarreas. Entonces, mejorando la calidad del agua potable, esto reduce las posibilidades de muertes por diarrea y adicionalmente teniendo una mejora en el alcantarillado, ¿no? También mejora las posibilidades de vida de la población. Entonces, ¿qué tenemos? Que hemos mejorado la calidad de la vivienda en términos de viviendas construidas y adicionalmente la cobertura de agua potable y la cobertura de alcantarillado y saneamiento básico. Aquí es importante considerar un elemento fundamental. En el área urbana es mucho más fácil hacer el agua potable porque las casas están una tras otra, una al lado del otro, pero en el área rural, como son más dispersas, los sistemas de agua son mucho más difíciles de construir y mucho más caros. Y lo mismo pasa con la energía eléctrica y también con los sistemas de alcantarillado. Bien, hemos tenido programas de alfabetización que han permitido mejorar lo que significa la alfabetización universal, el 99.4% en 2014 entre la población de 15 y 24 años, es decir, hemos mejorado los niveles de educación, de que falta, pero ya hemos mejorado, y el PIB per cápita se triplicó, de 1994 a 2000, de 961 a 2392. Hemos mejorado la distribución del ingreso. La redistribución se hace a través de bonos, etcétera, pero aquí se distribuye, se mejora la distribución. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? En que los niveles de pobreza han caído en el tiempo de 2005 en el área rural de una población del 80% en situación de pobreza al 2015 a una situación del 55% en pobreza en el área rural. En Bolivia hemos bajado del 59.6 al 38.6% y en el área urbana del 48 al 31. Estos son datos al 2015, los indicadores han sido interesantes 16, 17, 18, pero los resultados de la pandemia y lo que ha sido la economía en este tiempo, absolutamente seguro que estos indicadores han subido y tenemos mayores niveles de pobreza y gente que ha bajado sus ingresos de manera importante. Bien, entonces estas son las características en relación a lo que es la pobreza y la población. Vamos a ver ahora las características físicas. En Bolivia hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 ecorregiones que determinan estos pisos ecológicos, de los que habíamos hablado en las primeras clases. Entonces, decíamos, el altiplano no es uno solo, sino hay un altiplano norte, influido por el lago Titicaca, un altiplano central, que está influido por el río Desaguadero, y el altiplano sur, que es la parte seca, donde no tenemos una importante corriente de agua que modifique las posibilidades de las condiciones ecológicas. Además, estos están en la parte alta y son una planicie. Tenemos el Chaco, tenemos las llanuras venianas, diferentes a la Amazonía, los valles interandinos, que son los valles que están entre las montañas, tenemos los yungas y el chapare, que lo pueden separar también, pero que tienen características más o menos similares, aunque el chapare ya llega a hacer las estribaciones en la parte plana. Tenemos el área integrada de Santa Cruz, donde está la gran producción agrícola industrial y que está en el norte integrado. La Chiquitanía, que tiene una característica distinta, que es la que han ido incendiando entre el año pasado y para poder habilitar actividad ganadera. Alto Beni, que es diferente a lo que pueda hacer Yungas o el Chapare, y las serranías del norte de La Paz, que es todo San Buenaventura. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una gran cantidad de diversidad ecológica, desde las alturas de las cumbres altas hasta lo que significa las tierras bajas. Y esto nos permite entonces tener las posibilidades de una gran diversidad de productos agrícolas. Bien,
el número de unidades de producción agropecuaria y la superficie cultivada ha tenido cambios importantes a lo largo de lo que es el tiempo. El número de unidades productivas en Bolivia en el año 50 eran 86.377 productores. Ahora tenemos 871.927 productores. La superficie cultivada, es decir, las hectáreas cultivadas, eran 654.000, más o menos, y ahora tenemos 2.760.000 hectáreas de tierra cultivada para lo que es el censo agrícola en 2013, ¿no? Estos son los 3 censos más importantes que han tenido, los censos importantes que han tenido en Bolivia. Ahora vamos a ver que en el 1950 el mayor número de unidades productivas estaban en Cochabamba y la mayor cantidad de hectáreas cultivadas estaba en La Paz. En el 84 era Potosí el que tenía el mayor número de unidades productoras agrícolas, y Santa Cruz el departamento con mayores hectáreas cultivadas. Actualmente es La Paz el que tiene el mayor número de unidades productivas en el 2013, y es Santa Cruz el que tiene la mayor superficie cultivada. Aquí podemos ver, si hacemos un análisis más a detalle, la concentración mayor de población en las regiones vinculadas al altiplano y valles. Bien. Aquí vemos en relación a lo que son el mismo cuadro, pero vemos cómo han ido creciendo en el tiempo desde, este es el año 50, y cómo se ha incrementado la cantidad de tierra cultivada y aquí el número de productores, ¿no? Ha crecido significativamente, lo que significa o lo que se traduce en que hay una actividad agropecuaria importante desarrollada en el país en estas ecorregiones. Bien, dentro de las unidades productivas agrícolas que tienen o trabajan parcelas, tenemos este monto que ya habíamos visto aquí, que son estas 871.000 que están vinculadas a, y que tienen una propiedad más o menos de 34 millones de hectáreas, ¿no? En términos de lo que es la propiedad. Entonces eso nos determina que hay tierra que descansa y tierra que está en rotación, y aquí vemos, está 84% es propiedad, esta es 13% es cedida por la comunidad, 1.4 está en alquiler, 1.2 está cuidada, que es otra característica, y 0.3% está en al partir. ¿Se acuerdan lo que decíamos, lo que era al partir? Entonces, esta es la forma de el régimen de propiedad de la tierra. Entonces, el 84% tiene dueño y el otro tiene características vinculadas a lo que es el alquiler y lo que es el cuidado y el al partir. Bien, en relación a lo que es la propiedad cedida para la comunidad en arriendo, cuidada o al partir, podemos ver aquí cómo hace relación al número de unidades y al número de hectáreas, ¿no? Por otro lado, las formas de tenencia de la tierra están vinculadas por herencia, por compra, por dotación, y estas son por adjudicación. Entonces, ¿qué dice? Las primeras, se trata de tierras que el productor heredó de sus familiares o terceros. Las segundas son tierras que el productor ha adquirido mediante un pago. Las terceras son tierras que han sido entregadas a título gratuito, exclusivamente a favor de comunidades campesinas indígenas sin tierra o aquellas que la posean de manera insuficiente. Esta es la dotación que se hizo con la reforma agraria. Y estas, las por adjudicación, son las tierras que fueron vendidas a valor de mercado por autoridad competente a personas naturales y jurídicas. ¿Qué es persona natural? Es
una persona individual, que es una persona jurídica, es una empresa, es una entidad, generalmente una empresa, una cooperativa, una personalidad jurídica, no es un individuo. Entonces aquí vemos cómo se ha ido accediendo a lo que es la tierra, ¿no? Fíjense la cantidad vinculada en Santa Cruz, 13.139 por herencia, 56.203 por compra, 11.193 por dotación y 2.992 por adjudicación. Bien. El uso de la tierra. La vocación aquí en 2013 es 40%. Poco, no, este es el 2013, más o menos en el 2005, un poco antes, no, el 2000, era 55%. Ahora tenemos solamente, bueno, al 2013 teníamos 40% de uso forestal. Uso agrícola 15.8%, ganadera 38% y no agrícola 6.2%. Esta es la distribución del uso de la tierra según el Censo Agropecuario de 2013. Entonces vemos cómo en función a esto debería estar articulado en función a la vocación agrícola, pero no necesariamente los productores y las autoridades cumplen con esto. Si bien muchos departamentos tienen su plan de uso de suelos, no todos lo han consolidado y no todos lo están utilizando, ¿no? Pero ¿qué es un plan de uso de suelos? Es reconocer la vocación del suelo para su uso. Entonces, las áreas que son para actividad agrícola solo pueden ser utilizadas en esto, o las ganaderas no pueden ser utilizadas en agricultura y las forestales deberían ser utilizadas solo para explotación forestal por los temas que hemos anotado en clases anteriores, ¿no? Ustedes recuerdan, cada tierra tiene su vocación productiva. ¿Qué sucede en lo que es la superficie cultivada en la campaña o en el ciclo verano 2012-2013? Porque esto varía cada ciclo a ciclo, pero esto es la foto que tuvimos en el 2013. Entonces, la superficie cultivada estuvo en 60%, 61% en Santa Cruz, casi 11% en La Paz, 7% en Cochabamba, 5.8 en Potosí, 4.8 en Chuquisaca, y vemos cómo va reduciéndose en los otros departamentos. Esta es la cantidad de tierra, y aquí vemos el tema de cuántas UPAs fueron trabajando. Entonces vemos que con cultivo de verano no todas las unidades productivas produjeron, sino solamente un 87%, ¿no? Y en un mayor porcentaje en lo que significa La Paz, y en un segundo lugar Chuquisaca. En lo que significa los productos, fíjense, y aquí vamos a ver las posibilidades productivas de lo que significa el país. En productos vinculados a lo que es los diferentes productos, el producto más importante en términos de lo que son hectáreas utilizadas es la soya, ¿no? Con 999.000 hectáreas. Sigue el maíz, el arroz, la papa, la caña de azúcar, la quinoa, el sorgo, el trigo, alfa, cebada en grano, cebada forrajera, que está vinculada a lo que es el alimento para ganado, el plátano postre, haba verde, mandarina, yuca, y esta es más o menos el uso de los productos más importantes, ¿no? Fíjense, la soya, maíz, arroz, la soya como producto industrial, el maíz también como producto industrial, arroz y papa como productos de consumo, caña de azúcar, producto industrial, quinoa para el consumo, pero también tuvo importante peso la exportación, sorgo industrial para la exportación, trigo para industrial, alfa para alimento balanceado, cebada alimento balanceado, y luego vienen una suerte de productos vinculados al consumo humano. Pero aquí fíjense, tenemos también importante producción de girasol, para aceite de girasol, sésamo, sorgo. Bien, entonces estos son
en la campaña 2013 las hectáreas cultivadas de los productos más importantes. Entonces ahí vamos a ver también la distribución en función a los departamentos. En soya, obviamente, es Santa Cruz el más importante. En términos de maíz también, porque este es el maíz en grano para la alimentación de ganado. Pero si vamos a Cochabamba también es importante Chuquisaca, porque utilizamos para maíz en grano y maíz choclo. Arroz, los departamentos más importantes son Beni y Santa Cruz por las características climatológicas. Si vemos la papa, vamos a ver que la papa son los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí, los que tienen la mayor producción de papa. Entonces, distribuida según las características de los pisos ecológicos. Bien, aquí lo que vamos a ver es, hemos dicho cultivos de verano. Ahora vamos a ver los cultivos de invierno. En los cultivos de invierno, lo que sea, el número, aquí hemos dicho, en verano, el 87% produjo. En invierno tenemos un porcentaje del 3.3%, porque gran parte de nuestra actividad agrícola está vinculada a esta actividad no bajo riego, sino a secano, aprovechando las lluvias, ¿no? Y en Santa Cruz, obviamente, porque reduce las posibilidades por las condiciones también de acceso a agua. Entonces, es un importante uso de riego a secano. Todavía nos falta mucho desarrollar en términos de sistemas de riego. ¿Cuáles han sido los principales cultivos de invierno? Vemos aquí nuevamente lo que es, aquí tenemos el girasol como el más importante, porque decíamos la soya no tiene los mejores rendimientos y se sustituye por otros productos si no se hace descansar la tierra. Entonces tenemos la soya, el girasol en Santa Cruz principalmente, la soya en un segundo lugar, el sorgo, el maíz, el trigo, el frijol, la chía, productos todos, casi todos, a excepción del frijol, productos industriales, yuca, papa, sandía, arroz, algodón en fibra y sésamo. Entonces, nosotros tenemos una mayor producción en verano porque dependemos de las lluvias, de la producción en bajo lluvia, y en invierno tenemos una menor posibilidad de producción y derivada de ya áreas donde hay riego. Bien, ¿qué pasa con la actividad ganadera? Nuestro principal producto es la carne vacuna, ¿no? Donde vemos de que la población en 1950 eran 2.200.000 cabezas, el 84 3 millones y ahora tenemos 8 millones, o en 2013 teníamos 8 millones de cabezas de ganado de vacuno. De ovejas teníamos 7 millones en 1950, ha bajado en el 84 y hemos recuperado para el 2013. La producción de cerdos se ha duplicado o casi triplicado para el 2013. La cría de cabras ha subido poco, ¿no? De 1.269.000, 1.200.000 a 1.800.000. Camélidos, en el censo del 84 habíamos caído mucho. Hay que recordar que en el 83 tuvimos una fuerte crisis, un fuerte problema climatológico de sequía, pero ya hemos duplicado para el 2013. Equinos, caballos, tenemos también una población que se mantiene más o menos estable, y fíjense la producción de aves, principalmente gallinas, patos y pavos, pero aquí principalmente son los pollos, ¿no? Y fíjense ustedes, de 1.760.000, 4 millones, casi 5 millones en el 84, llegamos a 42 millones en el 2013. Aquí, obviamente, este se ha vuelto un producto interesante, un producto de consumo masivo, mientras antes era un producto más selectivo. Bien, la superficie con bosques o montes según cada departamento, según la foto del 2013, y lo que vemos que en Bolivia tenemos superficie, un 12.7% de superficie de bosques, que hacen a 13 millones de
hectáreas, 13.600.000 hectáreas, donde el bosque está principalmente en Santa Cruz, Beni y Pando y Tarija, ¿no? Obviamente por las condiciones que hemos visto. Ahora, que son superficies en espejos de agua y salares, están vinculadas a los otros departamentos. Bien. Las tipo de producción de árboles que tenemos, principalmente el eucalipto. El eucalipto, es importante recordar, no es un producto nativo, es un producto que hemos recibido de herencia de los españoles, al igual que el pino, y que en el caso del eucalipto es un árbol que chupa mucha agua y que no es el mejor, ¿no? Pero fíjense, la mayor cantidad de árboles que tenemos son en el 2013 de eucalipto, luego el pino, ya maderas más nacionales, el tajibo, cedro, mara, puchi, verdolago, tarara, roble. El roble, y fíjense ustedes, estas son las posibilidades de árboles y maderas preciosas como el tajibo, cedro, mara, roble, en fin. Entonces, esta es la actividad, el tema de las plantaciones forestales. Bien, las unidades de el riego. Según departamento, vemos que quienes utilizan mayor cantidad de riego. En Bolivia, solo el 30.6% de las unidades productivas utilizan riego. Y hay una mayor cantidad de riego en Potosí, en Tarija, en Chuquisaca, Beni, Pando y Santa Cruz y La Paz y Oruro son los que tienen menos del 30%. Y la mayoría está en Potosí y Tarija, aprovechando agua de subsuelo, cosechas de agua, etc. ¿Cuáles son los métodos de riego más utilizados? El riego por gravedad, que es el que baja, ¿no? El por aspersión, fíjense cómo por gravedad es el riego de los ríos y que viene de los lagos o de tomas de agua. Fíjense, en Chuquisaca es el más importante, en Potosí es el más importante, mientras que en La Paz ya la aspersión, en Cochabamba, la aspersión son elementos importantes en la forma de la tecnología, y por goteo es utilizado en Santa Cruz principalmente, más tecnología, y bueno, Beni y Pando, que son regiones que tienen muy poca producción agrícola, derivada que son principalmente bosque. Bien. Para ¿cuáles son las fuentes de uso de este riego? Lo que vamos a ver que son principalmente, tenemos represas, pozos. Pozo o noria es un pozo natural. Este es un pozo perforado, que son los donde vamos buscando agua. Tanque de agua o noque, donde se cosecha el agua. Vertiente, río, lago, embalse, atajado o cotaña, o curichi, que es un bofedal, es aguas acumuladas. Entonces, estas son las fuentes de agua que se utilizan para lo que es el riego en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, vemos que en función al número de unidades productivas, 36.000 utilizan represa, 87.000 pozos, 81.000 pozos perforados, 101.000 cosechas de agua, 239.000 de vertiente, de río 411.000, de lago o laguna 44.000, embalse, que son una suerte de pequeñas represitas, 5.000, atajados 92.000, y curichi bofedal. El bofedal y curichi hay tanto en el altiplano como en las otras regiones. Esas son las diferentes formas de uso de agua. ¿Cuáles son los productos que más vamos a encontrar en relación a las campañas de invierno? Es la caña de azúcar, una gran diversidad de cereales, como se puede observar. Tenemos además una gran cantidad de especias,
y estimulantes. Esto es para mostrar la diversidad. Frutas y nueces, miren la cantidad que tenemos. Luego tenemos granos o frutos oleaginosos, las oleaginosas que van soya, girasol, maní, chía, sésamo, hortalizas, la cantidad de hortalizas, aquí tenemos frutas, gran cantidad de frutas, que estamos repitiendo eso. Hortalizas, legumbres secas, forrajeras. Estas listas de aquí están vinculadas a que podamos ver la cantidad y la diversidad que tenemos en relación a lo que son las posibilidades de producción, ¿no? Desde lo que son raíces y tubérculos, legumbres, productos, bueno, aquí están flores, productos medicinales, en fin, pues tenemos una importante diversidad derivada de las diferentes regiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en Bolivia las características agrícolas están vinculadas a estas ecorregiones que nos permiten tener una gran posibilidad de climas, microclimas, acceso a riego de diferentes formas y también la posibilidad de una amplia producción agrícola. Bien, con esto acabamos la clase y nos estaríamos viendo el día sábado, donde vamos a presentar y discutir el trabajo que se les ha incluido, y el día miércoles que viene el examen final, que incluye todo lo avanzado. No sé si hay alguna pregunta. No he definido todavía. Puede ser como hemos hecho en el segundo parcial. Yo creo que puede ser esa una de las opciones o tal vez el otro. No he definido. Vamos a definir ese día. Es para ese día que se define. Bien, entonces, ¿perdón? Todo lo avanzado, sí. O sea que hay que estudiar. Hay notas bajitas, o sea que esos tienen que ponerse porque menos de 25 puntos ya no entran al segundo turno, me parece. Licenciada, ¿cuál es la fecha del examen? Disculpe. El 18, miércoles 18. Muchas gracias, licenciada. Listo. Bien, entonces nos vemos el sábado. Buenas noches. Licenciada, disculpe, no sé si habría la posibilidad de que nos pueda facilitar